Hola, muy buenos días. Los invitamos a hacer un recorrido por los avances científicos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los temas del programa de hoy serán ¿para qué sirve la agricultura de precisión por un lado? Además, hablaremos sobre la reposición de nutrientes en el suelo. También tendremos un bloque dedicado a la huerta de verano y por otro lado los cultivos de verano a nivel extensivo. También hablaremos acerca del tratamiento de efluentes, tanto del tambo como de la producción animal para carne. La Estación Experimental Manfredi del INTA es el Centro Nacional del Desarrollo de Agricultura de Precisión del INTA. ¿Para qué sirve la agricultura de precisión? Diego Villarruel nos cuenta sobre el tema. Un término simple y básico que utilizamos para definir la agricultura de precisión es que, es la utilización de herramientas que permiten la obtención de datos, en este caso georreferenciados a través de GPS, montados en las diferentes maquinarias del campo, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras, que ayudan a hacer un diagnóstico y un análisis de esa información y utilizar mejor el uso de insumos agrícolas. El uso de insumos agrícolas vendría a ser semillas, fertilizantes, fitosanitarios. La utilización de esta información que es georreferencia nos permite hacer una aplicación más dirigida, ya que tenemos la ubicación exacta dentro del lote, con la cual podemos realizar una aplicación variable en el caso de que se quiera realizar. La inclusión de esa tecnología en el campo se avanzó mucho, ya que en el pasado el banderillero era humano y en la actualidad el banderillero es a través de una barra de luces que está ubicada en la pulverizadora, y eso ayuda a ser más preciso en la aplicación y también evita la exposición del personal de campo en esos sectores. En lo que siembra se tiene un monitoreo más exacto y preciso del correcto funcionamiento de la sembradora, ya que la sembradora está equipada con sensores que ayudan a un control más exacto del funcionamiento de la misma sembradora. Entonces uno puede identificar si hay alguna obstrucción en los caños de bajada, si hay algún cuerpo que no está sembrando bien, si hay alguna densidad que no es adecuada, si me estoy quedando sin semilla. Todo está georreferenciado a través de un mapa, en este caso de siembra, pero también lo podemos asociar a lo que son los mapas de cosecha. La cosechadora también es otra herramienta que incluye la agricultura de precisión, ya que también equipada con sensores específicos en diferentes lugares de la maquinaria, permite georreferenciar el dato de rendimiento. Es decir, que yo voy a estar confeccionando un mapa de rendimiento del cultivo que estoy cosechando. Voy a identificar a través de ese mapa dónde me rinde más o dónde me rinde menos diferentes tipos de cultivos en mi campo, y a partir de esa información yo voy a empezar a pensar si puedo hacer un manejo diferencial a futuro para hacer una aplicación variable, ya sea de semilla o de fertilizante, o si tengo que hacer algún control específico para corregir suelo o diferentes labores que yo quiera realizar de manera sitio específica. Y de esa manera, tanto sea una pulverizadora, una sembradora o una cosechadora, puede estar enviando esa información a un servidor y, por ejemplo, un contratista o el mismo productor dueño de ese establecimiento puede estar viendo lo que está sucediendo en el mismo momento en su campo. Bueno, el INTA vendría, en lo que es agricultura de precisión, vendría a ser como el nexo entre el desarrollo tecnológico que tienen las empresas y el adoptante, que vendría a ser el productor o el interesado en incorporar esa tecnología en su campo. Nosotros captamos esa tecnología, la bajamos a campo y hacemos diferentes tipos de ensayos, pruebas de diferentes desarrollos nuevos, tecnológicos, incorporados desde el exterior o desarrollados aquí en Argentina, y lo que hacemos es bajarlo a nivel de productor, a nivel de usuario, a través de ensayos, a través de diferentes experiencias a campo y también mejorando productos de desarrollo nacional.
En el INTA Marcos Juárez se está desarrollando un ensayo de reposición de nutrientes en los distintos cultivos de la campaña fina y la campaña gruesa. Sobre este ensayo nos comenta el ingeniero Vicente Gudelj, además sobre las perspectivas de nuestro país del crecimiento de la fertilización en función de las necesidades de mayor alimento en el futuro. Esta experiencia que estamos realizando aquí en Marcos Juárez surge a partir de otra experiencia que nosotros tuvimos en el departamento, en la cual vimos que la siembra directa continua mostraba mejores rendimientos que la labranza convencional, pero cuando uno hacía los balances de nutrientes veíamos que esto era negativo. Es así que nosotros comenzamos experiencias de reposición de nutrientes en el área de Corral de Busto y Camilo Aldao, y con muy buenos resultados en cuanto a rendimiento, si uno lo compara con la media de los productores de la zona. Y bueno, lo que estamos midiendo específicamente en esta experiencia son distintas alternativas de reposición o distintas alternativas de aplicar fertilizante cuando uno hace reposición de nutrientes. Las preguntas que queremos saldar serían, a grosso modo, si bien hay 16 tratamientos, lo más contratante que queríamos saldar sería, por ejemplo, cuando uno hace reposición de nutrientes, los nutrientes como el fósforo y el azufre, ¿es necesario incorporarlo o se puede aplicar todo sobre el suelo sin incorporar? Cuando uno hace reposición de nutrientes y se genera un gran volumen de rastrojo, ¿es necesario cada 2 o 3 años incorporar ese rastrojo en el suelo o no? Cuando uno hace reposición de nutrientes, ¿es conveniente utilizar cultivo de cobertura para hacer un mejor reciclado de los nutrientes? Y otras alternativas que se miden, por ejemplo, que se comparan la reposición de nutrientes con la dosis media del productor y con un tratamiento testigo. Y también se evalúan la aplicación de otros nutrientes que no son deficitarios todavía en nuestra zona, como el potasio, el magnesio y algunos micronutrientes. La secuencia de cultivo que estamos utilizando en esta experiencia es maíz, trigo, soja, soja de primera. Y los resultados que tenemos hasta el momento de rendimientos, esto comenzó en el año 2006, lleva 3 ciclos de esa secuencia de cultivo. En promedio, en el caso del maíz, si uno compara la dosis de reposición con la dosis del productor, tenemos un 12% más de rendimiento con la dosis de reposición. Y estamos viendo que en los últimos años, o sea, que pareciera que es acumulativo, o sea que las diferencias se agrandan a partir que pasan los años. Y si uno compara con la dosis testigo, es decir, sin fertilizante, esas diferencias se van a un 30 o 40%. En el caso del trigo, aquí las diferencias son más grandes, es decir, si uno compara el trigo fertilizado con reposición con respecto al testigo, estamos en más del 100% de diferencia, es decir, estamos en un testigo en 2.300, 2.500 kilos contra un tratamiento de reposición que estamos en los 5.000 kilos. Esto da la pauta o la idea de qué pasaría si uno deja de fertilizar, que en pocos años los rendimientos caerían a la mitad. Seguimos en Marcos Juárez y les presentamos ahora la huerta demostrativa agroecológica que está en nuestra experimental, y desde allí Luciana Aparicio nos comenta, ahora a comienzo del verano, cuáles son las principales cosas a tener en cuenta para iniciar nuestra huerta. Para los que están interesados en iniciar una huerta en esta temporada primavera-verano, les vamos a dar indicaciones que les permitan iniciarse en la producción de hortalizas en una huerta agroecológica. En un principio deberíamos tener en cuenta el lugar, responder a la pregunta de dónde vamos a producir y qué vamos a producir. Con respecto al lugar donde vamos a producir, la respuesta sería visualizar, ver en nuestro territorio, en nuestro terreno, ya sea si es una huerta de traspatio o si es en un terreno de mayor superficie,
ver que ese terreno esté cercado, delimitado en nuestro espacio y cercado para evitar la entrada de animales, por ejemplo, que podrían estar perjudicando a nuestra producción. Una fuente de agua en calidad y cantidad y que sea una fuente de agua segura. Y otra pregunta que nos tenemos que responder o que hacer primero para después respondernos es qué es lo que podemos producir, qué es lo que podemos estar sembrando en esta época del año. Entre las especies que podemos nombrar para esta época del año tenemos acelga, lechuga, todas las que son de hoja y principalmente en esta época, que es una época de mucha diversidad, también especies de fruto como tomate, pimiento, maíz, zapallito de tronco, zapallos, distintas variedades de zapallos, calabazas, especies que requieren o que necesitan una siembra en almácigo para un posterior trasplante serían aquellas como pimiento, tomate, berenjena, algunas de hoja también como lechuga para aprovechar mejor los espacios, acelga, y dentro de las que podemos sembrar directamente, hacemos por siembra directa, tenemos al maíz, a todos los anquitos, todas las calabazas, los zapallos, todas las cucurbitáceas, que esas se siembran directamente en el terreno donde vamos a sembrar. Para advertir a los más ansiosos en que inician una huerta, vamos a comentarles que no todas las especies tienen el mismo tiempo entre que sembramos y cosechamos, para que lo tengan en cuenta el momento de planificar su huerta y también el momento de esperar la cosecha. Hay algunas especies que cumplen su ciclo en una manera más corta, como por ejemplo algunas especies como el rabanito, que dentro de los 35 o 40 días ya los podemos estar cosechando, y otros que nos llevan más tiempo, por ejemplo todos los que son zapallos y calabazas, que sus ciclos nos llevan entre 120 a 150 días desde la siembra hasta la cosecha. Después otros como el pimiento, el tomate, tienen un promedio de 80 días desde la siembra y trasplante al momento de cosecha. Recomendación es cultivar en nuestras huertas lo que vamos a consumir. Desde el programa Pro Huerta promovemos la diversificación de las especies dentro de la huerta agroecológica, no solo para tener unos mejores resultados en el rendimiento de nuestros cultivos, sino también una mejor alimentación de las familias, una alimentación más variada, diversificada y acorde a los requerimientos nutricionales de todos. Ha comenzado la campaña de los cultivos extensivos de verano. ¿Cómo fue la implantación de soja, que tuvo algunos problemas de fríos tardíos y de problemas de calidad de semilla? Un poco mejor anduvo la campaña de maíz en cuanto a la siembra y las perspectivas. En maíz, de las buenas, y en soja, volver un poco sobre ese dolor de cabeza para los productores, que son las malezas, especialmente yuyo colorado y rama negra. Sobre esto nos explica el extensionista, el ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele, de la Agencia de Extensión del INTA de Corral de Bustos. Bueno, entrado ya en mediados de noviembre, estamos en el INTA de Marcos Juárez para contar un poco qué es lo que está pasando en el sudeste de Córdoba en lo referido a la implantación de los principales cultivos de verano. Tuvimos un arranque medio complicado para lo que es soja, principalmente por las bajas temperaturas. Esto sumado un poco a la baja calidad de semilla en la mayoría de los casos. La semilla estuvo mucho tiempo en el suelo, compartiendo frío y humedad, así que por ahí las hojas que se sembraron mal curadas o tuvieron algún problema con el frío que detuvo un poco el proceso de implantación, hay lotes con algún problema. Ya yéndonos para lo que es maíz, en maíz tuvimos una excelente implantación. Ya este juego de temperatura no influye tanto en maíz como en soja para la implantación. Se nos están dando las precipitaciones. Estamos en cultivo de maíz desde B2 hasta B8, B6 en la mayoría de los casos. Estas lluvias están ayudando para la incorporación de lo que es el nitrógeno en la mayoría de los casos y venimos bien en función de eso.
El tema maleza, o sea, abordarlo un poco por arriba, en maíz no es tanto problema porque tenemos herbicidas para cómo trabajarlo, que son selectivos del cultivo, principalmente para esas malezas resistentes, las podemos combatir con atracina. Y ya para todo lo que es soja, estamos teniendo un escenario que no teníamos de hace bastante tiempo para con lo que es rama negra, ¿no? Estamos encontrando muchos lotes que por esta cuestión de las altísimas precipitaciones durante todo el año y por caminos no se pudo llegar a los lotes. En otros casos esos lotes negociando los alquileres quedaron en stand-by durante casi todo el año y no se hicieron los barbechos largos ni cortos, y nos estamos encontrando con una problemática interesante, no solo de yugo colorado, que era lo que esperábamos, sino de rama negra, rustificada y grande en los lotes. Se realizó en el INTA Manfredi la primera jornada de tratamientos de residuos agropecuarios. Andrea Pacinato, del INTA Concepción del Uruguay, nos cuenta acerca de la alta producción desde un feedlot de residuos sólidos y líquidos y cómo tratar esa alta producción que puede convertirse en un problema. La escuchamos. Tenemos que tener en cuenta que la actividad del feedlot genera residuos sólidos y líquidos, efluentes y estiércol, que tenemos que tratar en un primer momento de disminuir la producción y luego tenemos que tratar de recolectarlos, conducirlos, tratarlos para su posterior uso. Posterior uso que puede ser para riego, para producción de energía, de compost, etc. Podemos hacer mucho desde el punto de vista de la disminución de los efluentes a través de la dieta, tratando de alimentar a los animales de acuerdo a sus requerimientos, no excediéndonos en la cantidad de proteína, de nitrógeno que le damos, porque eso se va a traducir en una mayor cantidad de efluentes. También, si le damos dietas de mayor calidad, mayor digestibilidad, vamos a producir menor cantidad de estiércol. Una vez que se producen estos efluentes, para recolectarlos tenemos que tener en cuenta determinadas pautas, como es la pendiente del lugar, la ubicación de los corrales, de los bebederos, y que todo el sistema recoja los efluentes y el estiércol de una manera combinada y desde todos los lugares, desde el lugar donde llegan los alimentos, desde el lugar donde se suministran los alimentos, desde los comederos, y siempre evitando las infiltraciones. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Tratando que estén compactados los corrales, impermeabilizando los canales primarios o secundarios para evitar la infiltración de todos estos productos. Hay varios sistemas de recolección y tratamientos de efluentes, algunos más sofisticados para feedlot más grandes. Lo que sería más adecuado es que todo el sistema de manejos de efluentes se programe al inicio, o sea, antes que establezcamos el sistema de engorde a corral, no después. Sí, es como generalmente han aparecido, que aparecieron los productores que engordaban a corral y ahora estamos viendo la reglamentación. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Se puede mejorar la pendiente de los corrales a través de la construcción de lomas, podemos mejorar la ubicación de los comederos, de los bebederos. Siempre hay algo que podemos mejorar. Y bien, pasamos de la producción de carne a la producción de leche, y el tambo es uno de los grandes generadores de residuos tanto sólidos como líquidos. En este caso, Karina García, del INTA Rafaela, nos da algunos consejos acerca del manejo y del tratamiento de estos residuos, tanto sólidos como líquidos, y transformarlos en una oportunidad. La vemos.
toda la intensificación de la lechería lo que genera, además de mayor producción y demás, es una mayor generación de efluentes y residuos, que los cuales, si no se los maneja y trata adecuadamente, pueden generar un impacto sobre el ambiente. Entonces, la idea es mostrarle al productor, por un lado, lo que puede pasar y por el otro lado, cómo puede valorizar eso debido al contenido de nutrientes, materia orgánica y demás que tienen los efluentes y los residuos. Entonces, básicamente en la charla lo que se mostró es qué alternativas tiene hoy el productor dependiendo de la escala, dependiendo de la zona en la que se encuentra, bueno, dependiendo de varios factores, qué alternativas tiene hoy por hoy para manejar y para tratar y utilizar o reutilizar esos efluentes y residuos. Bueno, si nosotros vamos a pensar en una reutilización agronómica, que es uno de los puntos principales que se menciona hoy en toda la jornada, es básicamente, bueno, tener una recolección de ese efluente y un almacenamiento. Entonces pensar un poco en esas características del almacenamiento, hacer una laguna dimensionada adecuadamente a los volúmenes que se generan en el tambo, tener pensado durante cuánto tiempo lo voy a almacenar para estabilizar ese efluente y después, bueno, si lo voy a reutilizar en forma líquida o sólida, tener en cuenta una etapa de separación de sólidos previo al ingreso de la laguna. Y por otro lado, si quiero hacer un tratamiento para enviar esos efluentes a un cuerpo de agua, por ejemplo, bueno, entonces ahí focalizar mucho más en el tratamiento, tratar de que cada etapa sea lo más eficiente posible para bajar sobre todo el contenido de materia orgánica y que ese efluente no genere un impacto sobre el ambiente. La principal consecuencia de un mal uso, diría yo, o de un no manejo o no tratamiento es, por un lado, por ahí el recurso que más rápidamente se ve afectado es el agua, ya sea subterráneo o superficial, dependiendo lógicamente en la zona en donde estemos. Eso es consecuencia del contenido de nitrógeno que tiene ese efluente. El nitrógeno lixivia hasta la napa, se forma nitrato y eso es lo que reduce la calidad del agua. Lógicamente también tenemos impactos sobre el aire por las emisiones de gases, por la misma degradación, la fermentación de estos residuos. Y también tenemos el suelo que se contamina por un mal uso, sobre todo por mala acumulación de estos residuos sólidos. Lo que hay que rescatar es que cada vez hay mayor interés de parte del productor por buscar alternativas o tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? Nosotros lo vemos en una mayor cantidad de consultas diarias de los productores que se acercan a la experimental. En general eso también lógicamente va acompañado de un costo, de una mano de obra y demás que no siempre es factible de llegar en todos los establecimientos. Bueno, el INTA, como te decía, lo que busca son alternativas que sean de diferentes rangos de inversión, de diferentes rangos de cantidad de mano de obra que se requiera, de requerimientos de mano de obra, ¿sí? El INTA busca eso y trata de adaptarlos a las diferentes escalas y a las diferentes zonas. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. No nos vamos a despedir sin antes invitarnos a sumarse al Facebook de Una Vuelta por el INTA. Nos encuentran como Una Vuelta por el INTA y que nos escuchen por Radio Universidad AM 580 todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Hasta la próxima semana.